qué rico está el frío, ¿verdad? Nada que una chamarra, una cobija no puedan solucionar. Así es que damos gracias a Dios, ¿verdad? Por concedernos la bendición de estar en este lugar para alabar y bendecir su nombre. Y también por la disposición, ¿verdad? De cada uno de los que estamos aquí, que no ha sido un impedimento, ¿verdad? La lluvia, el frío, para poder llegar y adorar al Señor. Quiero invitarles en esta noche que vayamos a la palabra y vamos a meditar en el Salmo número 111. Salmo 111. Y si lo tiene, yo quiero invitarle a que por favor nos pongamos de pie y podamos leer todos juntos esta porción de la palabra, tratando de comprender, ¿verdad?, lo que dice para nosotros. Dice así la palabra del Señor: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Pero si en esta noche, ¿verdad?, cada uno de nosotros pudiéramos decir lo que dice el versículo 1: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. ¿Verdad? Que independientemente de lo que hay a nuestro alrededor, de las condiciones climatológicas, ¿verdad?, que eso no sea un impedimento para poder alabar al Señor con todo el corazón, porque Él lo merece. Vamos a orar en esta noche y yo quiero invitarle, ¿verdad?, que ahí donde usted se encuentra pueda dirigirse a Dios con sus propias palabras. Estamos aquí para adorarlo a Él. Estamos aquí para exaltarlo a Él, para engrandecerlo, para poder ofrecerle nuestra ofrenda de alabanza y de adoración. Aunque lo hacemos, como dice la palabra, ¿verdad?, en la congregación de los santos, es bueno, pero Dios también nos escucha de forma personal, de forma individual. Y yo no sé qué es lo que usted hoy ha preparado para Dios, qué palabras quiere expresar desde lo más profundo de su corazón. ¿Qué es lo que quiere decirle a Él? Y yo quiero invitarle, ¿verdad?, a que no se quede callado, sino que pueda abrir sus labios y pueda adorarle y pueda decirle gracias. Gracias por este día. Gracias por la bendición que me das de estar en este lugar. Gracias porque no he tenido necesidad de que alguien más me traiga, sino que puedo llegar por mi propio pie hasta este lugar. Gracias porque ahorita con esta situación del clima tengo un suéter, tengo una chamarra, tengo con qué cubrirme. Gracias. Gracias, bendito Dios. En esta noche nos presentamos delante de ti con gratitud en nuestro corazón. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos engrandecer tu nombre en esta noche. Y al estar congregados en este lugar, poder en unidad, en amor, elevar a ti nuestra alabanza, nuestra adoración, porque tú eres digno de recibirla. Tú mereces lo mejor de cada uno de nosotros, Señor. Y esto que a lo mejor
hoy estamos viviendo en cuanto al clima, Señor. Para nada se compara a todo lo que tú viviste, todo lo que tú padeciste, todo lo que tú pasaste, Señor. Esto no es nada, Señor. Y queremos, Señor, que al estar reunidos en este lugar podamos, Señor, como dice tu palabra, adorarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, sabiendo que tú estás aquí ya en medio de nosotros. Y al estar tú aquí, Señor, poder abrir nuestros labios, poder expresar lo que tú eres para nosotros. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este lugar. Manifiéstate entre nosotros, que aún en medio de la meditación de la palabra, nuestros corazones sean ministrados, sean tocados, sean redarguidos y salgamos con ese alimento, podamos salir edificados, podamos salir fortalecidos de este lugar. Mi Dios, aquí estamos para ti, estamos agradecidos por permitirnos, Señor, estar delante de ti. Creemos, Señor, que este tiempo será un tiempo bien invertido, será un tiempo de bendición para nuestra vida espiritual, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Y buenas noches a los que están allá en casita. Que en esta noche puedas disponer tu corazón para alabar y bendecir a Dios. Espíritu Santo, sé bienvenido a este lugar. Te damos la gloria y la honra. Que seas tú tomando el control desde el inicio hasta culminar esta reunión, Señor. Lo hacemos para ti, Señor, solamente para ti, mi Dios. Gloria, honra y honor, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor.
subiré cantando, yo cantaré, yo cantaré. A la montaña más alta yo subiré, subiré danzando, yo danzaré, yo danzaré. Subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, subiré. La montaña más alta yo subiré, subiré cantando, yo cantaré, yo cantaré. Subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré. Subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré, yo subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Enséñanos, Señor, a caminar contigo, Señor, para que podamos llegar a ese alto de la montaña, Señor. Sabemos que contigo todo lo podemos, Dios. En el nombre de Jesús. Subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, Subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Gracias, Dios.
Bendito sea, Señor. Reconocemos, Señor, tu majestad, tu poderío, Señor. Somos un pueblo especial que hoy en esta noche, Señor, queremos bendecirte, Señor. Queremos adorar tu nombre, Señor. Bendito seas. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Que podamos dar, Señor, de gracia lo que hemos recibido de gracia tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú nos has dado un espíritu de valentía, Señor. Que podamos llevar a todos esos lugares, Señor, que puedan conocerte, Señor. Que podamos llevar tu palabra, Señor.
Enséñanos, Señor. Pero que seas tú, Señor, con nosotros. Que sea tu presencia con nosotros, Señor. También dice, Señor, que no tuviéramos temor, Señor, que tú pondrías las palabras que hemos de decir, Señor. Toma tu control, Señor. Toma tu el control, Padre. Enséñanos, Señor, a poder llevar las buenas nuevas, Dios.
Dios. Gracias, Señor, porque tú eres hermoso, mi Señor. Y nada se compara a ti, mi Dios. Que seas tú tomando el control de cada corazón de los que hoy nos encontramos en este lugar, Señor. Que seas tú poniendo, Señor, un avivamiento en este lugar, Señor. Que seas tú, mi Dios. Toma tú el control, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gloria, honra, sean para ti, mi Dios. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. Si tu presencia, Señor, no va con nosotros, no nos lleve, Señor. Que seas tú con nosotros, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, que en esta noche seas abriendo tus oídos espirituales para poder recibir de la palabra. Hermanos, en esta fría noche de enero, acuérdese que estamos en invierno, todavía no termina. A veces asociamos diciembre con el invierno, pero la verdad es que apenas el 21 de diciembre comienza el invierno, así que el invierno terminará hasta el 21 de marzo. Entonces, qué bueno que decidió dejar lo calientito de su cama, lo calientito de su casa y venirse para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, para los que están allá en casita y que probablemente estén sentados en la sala viendo esta transmisión, ¿verdad? Desde su pantalla o su tableta, tal vez disfrutando un café con un panecito. Bueno, también los saludamos, ¿verdad, hermanos? Gócense allá a la distancia. Vamos a meditar en la palabra del Señor y quiero que abramos la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo número 32. Esta es una historia muy conocida por todos nosotros. En algunas ocasiones la hemos escuchado a manera de predicación, a manera de enseñanza. Hoy queremos extraer algo más, ¿verdad? Porque recordemos que la palabra de Dios dice, Hebreos, es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Así que la palabra de Dios nunca va a pasar de moda, nunca va a caducar y siempre, no importando cuántas veces leamos un pasaje, una historia, un versículo, siempre Dios nos va a tener algo que hablar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Dios conoce la condición en la que a veces vivimos, ¿verdad? Él sabe por qué situaciones a veces estamos atravesando, qué es lo que estamos pasando, y el Espíritu de Dios que escudriña lo más profundo de nuestros corazones sabe el alimento que usted y yo necesitamos. Amén. Vamos a leer el verso 32. Le iba a decir, lo vamos a tener en pantalla, pero ahora no tenemos proyector, ¿verdad? Estamos haciendo unos arreglos aquí en la congregación. Así que sígalo con su vista ahí en su Biblia o en su celular donde tenga usted la palabra de Dios. Y dice así la palabra del Señor. Lo leo en esta versión. Tenemos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado, ¿verdad? Sí. Dice así, teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado, ¿verdad? Solamente para ponerlo en perspectiva, ahorita lo vamos a analizar todo el pasaje, pero recordemos, ¿verdad?, cómo fue la vida del hijo pródigo. Él era el menor de 2 hermanos,
le pide su herencia a su padre, ¿verdad? Para ir a gastársela. El padre decide dársela y el hijo se va a malgastar esa herencia que el padre le dio. Una vez que agotó todos sus recursos, una vez que gastó toda su herencia, ¿verdad? Se vio en una condición tan, pero tan pésima que dice que estaba a punto de comer el mismo alimento que le daban de comer a los cerdos. Quiere decir que había tocado fondo, había caído a lo más bajo. Y entonces dice que cuando estaba en esa condición, él reaccionó y dijo, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí, verdad? Voy a ir a casa de mi padre, allá hay abundancia de pan, y aún a los siervos de mi padre, aún a los que le sirven, a los que trabajan con él, les va bien. Y le voy a decir, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Y dice la palabra de Dios que cuando el hijo se acercó a la casa de su padre, dice que el padre a lo lejos lo vio, corrió, lo abrazó, ¿verdad? Lo besó y dijo, he aquí mi hijo estaba muerto y ahora está vivo, ¿verdad? Entonces mandó a llamar a sus siervos que le pusieran vestiduras nuevas, que le pusieran calzado nuevo, que le pusieran un anillo en su mano y que hicieran fiesta, dice, porque él se encontraba muerto y había resucitado. Para el padre, ¿verdad? Había resucitado. Entonces vamos a analizar este pasaje. Yo he titulado a este mensaje un desierto espiritual, ¿verdad? O desierto espiritual. Y mire, yo anoté esto dentro de mi introducción. Casi todos nosotros pasamos por un desierto espiritual que produce en nuestras vidas una falta de amor y una falta de gozo, ¿verdad? Normalmente cuando nosotros atravesamos por problemas, por circunstancias, por dificultades, es muy raro que en medio de esas circunstancias, de esas dificultades, de esos problemas, podamos mantener el mismo amor que tenemos cuando nos está yendo bien, o podamos mantener el mismo gozo cuando nos está yendo bien. ¿Sí? Es muy difícil. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que a veces cuando hay momentos muy complicados y muy difíciles en la vida como cristiano, es muy difícil que el amor y el gozo lo podamos mantener exactamente como cuando nos está yendo bien en la vida. A veces nos desesperamos, a veces incluso, ¿verdad?, agredimos a nuestra familia porque sentimos que ellos tienen la culpa de nuestra condición. O a veces, ¿verdad?, nos ponemos de malas en el trabajo porque pensamos que el patrón, ¿verdad?, no reconoce nuestro esfuerzo, no nos paga de acuerdo, ¿verdad?, a todo lo que estamos haciendo. Entonces, en definitiva, ¿verdad?, pareciera que en su momento esos problemas y esas circunstancias pues están ocasionando que el amor y el gozo que Dios nos ha dado lo perdamos por completo. Es más, hemos pensado incluso, ¿verdad?, que el trabajo se convierte en un deber y no en un deleite. Déjeme decirle que de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Dios diseñó el trabajo para que el trabajo nos diera dignidad, nos dignificara, nos hiciera mejores personas. ¿Sí? El plan de Dios era que el hombre no trabajara, o sea, entre comillas digo, porque dice la palabra, ¿verdad?, que cuando Dios lo puso en el huerto del Edén, lo puso para que lo labrara. Pero haga de cuenta que el hombre, o sea, hacía muy poco esfuerzo para que de esa manera, ¿verdad?, el jardín produciera por sí mismo todas las demás cosas. Pero a causa del pecado, Dios dijo, ¿verdad?, que ahora tendríamos que trabajar con mayor esfuerzo y ganarnos el pan, ¿con qué? Con el sudor de nuestra frente. ¿Sí? Por eso es que a veces, ¿verdad?, nos cuesta trabajo trabajar. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que, obviamente, ¿verdad?, ponerle todas las ganas suficientes. ¿Por qué? Porque es parte de esa situación, ¿verdad?, del pecado original. Ahora mire, hay veces que estamos trabajando y nada nos sale bien. ¿Le ha pasado? ¿A alguien le ha pasado eso? Que está trabajando y nada le sale bien. ¿Sí? De repente, ¿verdad?, va a hacer algo y pareciera la de malas, ¿verdad?, que se cae, se rompe, no sale. O a lo mejor en algún momento está uno preparando algo, está uno escribiendo algo, ¿verdad?, algún reporte o alguna situación que tiene que presentar y de repente se equivoca, ¿verdad? O se apaga la computadora y se borra todo lo que habíamos escrito y pareciera que todo nos está saliendo mal. Incluso cuando nos vamos a acostar, ¿verdad?, no podemos descansar, no podemos dormir. ¿Por qué? Porque estamos pensando, ¿verdad?, cómo vamos a resolver esa situación. ¿Le ha pasado eso? Bueno, si le ha pasado, quiere decir que sí somos personas de esta tierra, ¿verdad? No somos extraterrestres ni nada por el estilo, sino que somos personas de carne y hueso que atraviesan situaciones que Dios mismo, ¿verdad?, permite para poder enseñarnos algo. Recordemos que
uno de los atributos de Dios es la soberanía. Sí, Dios es soberano. Y si Dios permite algo, es porque Dios nos quiere enseñar exactamente algo a nuestras vidas. No es una casualidad, sino que Dios tiene un plan. Y el plan de Dios va más allá de nuestro entendimiento, va más allá de nuestra comprensión, va más allá de lo que usted y yo nos podamos imaginar. ¿Sí? En Dios tenemos esperanza. Y Dios, a través de esta escritura, nos quiere enseñar, ¿verdad?, algunas cosas importantes. Yo al menos anoté aquí, ¿verdad?, dentro de este pasaje, 4 verdades espirituales que podemos poner en práctica cuando nos encontramos a veces en una situación como esas. En un desierto espiritual, en un lugar donde no tenemos gozo, donde, como decimos a veces comúnmente aquí en México, donde no nos calienta ni el sol. ¿Sí? Porque a veces así pasa. Mire, veamos la primera de ellas. Vayamos a Lucas capítulo 15, pero ahora leamos el verso 17. Dice la palabra de Dios que cuando el hijo pródigo tocó fondo, dijo lo siguiente: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Verdad? Fíjese nada más la expresión del hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Verdad? Y la primera verdad espiritual que nos enseña la historia del hijo pródigo es que antes de cualquier otra situación, antes de renegar, antes de quejarnos, ¿sí?, cuando nos encontramos en ese desierto, ¿verdad?, espiritual y sin gozo, número 1, tenemos que admitir que perdimos. Tenemos que admitir que perdimos. ¿Pero qué tenemos que admitir que perdimos? Yo pregunto, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario a la paz? ¿Qué será lo contrario a la paz? El caos, ¿no cree? Lo contrario a la paz es el caos. Porque cuando a veces nos encontramos en un caos, en un problema, no tenemos paz, ¿cierto o no? Pero sabe, aunque nos podamos encontrar en un caos, ¿sí?, la paz no va a llegar a nuestra vida por el hecho de que tengamos el dinero para pagar esa deuda, la medicina para curar esa enfermedad, que se arreglen bien las cosas en nuestro matrimonio, ¿verdad?, que nuestra esposa nos perdone. O sea, esa no es la solución. La paz llega en medio de un caos cuando la presencia de Dios está ahí en medio de nosotros. ¿Sí? Porque el caos no es la ausencia de paz. Muchas veces el caos es la ausencia de Dios en nuestra vida. Nada más que a veces lo vemos así como que es que si tuviera yo el dinero, podría resolver esto. Si tuviera yo la medicina, podría curar esta enfermedad. Si pudiera regresar el tiempo atrás, arreglaría las cosas con mi esposo o con mi esposa o con mis hijos. Y pensamos que esa es la solución, pero no nos damos cuenta que a veces es que Dios está lejos de nosotros y nosotros nos hemos alejado de Él. Porque tenemos que admitir, hermanos, que muchas veces, aunque pensemos, ¿verdad?, que nos está yendo mal, que las cosas no salen, que tenemos problemas, no es meramente el hecho, ¿verdad?, de que ese día nos despertamos con el pie izquierdo o que pareciera que Dios la trae contra nosotros. No, es sencillamente que no nos hemos dado cuenta, porque así pasa, no nos damos cuenta de que necesitamos a Dios en nuestra vida. ¿Sí? Dios es necesario. Y el hijo pródigo era lo que estaba haciendo en este momento, ¿verdad? Él dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Sabe qué quiere decir esta frase? El hijo pródigo estaba admitiendo que en la casa de su padre, aun a los que trabajaban con él, les estaba yendo bien. Comían bien, se saciaban, no les faltaba absolutamente nada.
Pero ¿dónde tenían que estar? En casa de su padre. Y eso precisamente es lo que a veces nos cuesta trabajo a nosotros reconocer, que Dios es necesario en nuestra vida para que las cosas funcionen. Y que aun cuando a lo mejor de repente las cosas salgan mal, pero si Dios está allí con nosotros, nos va a dar la solución, nos va a traer la respuesta, nos va a mostrar el camino. Pero si pensamos, ¿verdad? Que, es que antes, ¿verdad? Cuando estaba sin Dios me iba mejor. Sí, pero si algo yo he aprendido con los años y me he dado cuenta y lo he tenido que reconocer muchas veces, es que una vez que conocemos de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, ¿sí? Dios sabe qué hace, nos sella, nos señala, nos aparta. Y aunque usted a toda costa quiera alejarse de Dios, Él nunca se va a alejar de usted. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Va a usar los problemas, va a usar las circunstancias, va a usar la enfermedad, va a usar la economía, va a usar los problemas en su matrimonio, va a usar los problemas con sus hijos. ¿Para qué? Para que usted pueda tocar fondo y reconocer que necesitamos a Dios. Yo no sé si lo había visto desde esa perspectiva, pero Dios eso es lo que va a hacer. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué Dios tendría que portarse así conmigo? Porque nos ama. Así de sencillo, porque nos ama. Si Dios no nos amara, ¿sabe qué haría Dios? Haz lo que quieras. Total, a mí qué me importas. Eso haría Dios, si no nos amara. Pero por cuanto Dios nos ama de una manera incomprensible para cada uno de nosotros, Él va a hacer todo lo que esté a su alcance. ¿Sabe para qué? Para que tarde que temprano tengamos que reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. Así de sencillo. Nos va a quitar el trabajo. Nos puede hacer perder nuestra casa. Nos puede hacer perder a nuestra familia. Pero ¿sabe? Dios quiere que lleguemos a un punto en el cual reconozcamos que lo hemos perdido a Él. Que Él es el importante. Que Él es el que vale la pena. Que sin Él nuestro matrimonio no vale nada. Que sin Él nuestro trabajo no vale nada. Que sin Él, ¿verdad? Todo lo que hacemos no vale nada. Tenemos que admitir que es Dios el más importante. No es mi esposa, no son mis hijos, no es mi trabajo, no es mi casa, no es mi carro. Es Él en mi vida. Sí, y eso tenemos que reconocer. El hijo pródigo entendió eso. Fíjese, él empezó por admitir que cuando no estaba cerca de su padre, todo le faltaba. Pero que cuando estaba con su padre, todo lo tenía. Él dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores, cuántos siervos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y sabe, este punto no es tan fácil de admitir, pero este es el primer paso para que empecemos a cambiar. ¿Sí? Este es el primer paso para que empecemos a cambiar. Es el más difícil de admitir, pero es el primer paso que tenemos que llevar a cabo. ¿Para qué? Para poder cambiar. ¿Qué hace usted cuando quiere arreglar las cosas con sus hijos? Usted tiene que admitir que si usted se equivocó, tiene que reconocerlo. ¿Cómo hace para arreglar las cosas en su matrimonio? Tiene que admitir que metió la pata para que las cosas se arreglen. ¿Sí? Cuando está endeudado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que admitir que nadie lo obligó, que usted solito se fue a endeudar. Pero es el primer paso que tenemos que dar. Admitir en la condición en que nos encontramos. Admitir en la condición en la que estamos. El hijo pródigo entendió eso. Segunda cosa, o segunda verdad espiritual de la que nos habla este pasaje. Vayamos al verso 13. Vamos a leer qué dice ahí. Dice así la palabra del Señor. Juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo como perdidamente. ¿Viviendo como, hermanos? Perdidamente. Hace ratito precisamente estábamos platicando mi esposa y yo acerca de esta situación. Y decía ella, ¿sabes por qué a veces Dios no nos da ciertas cosas que le hemos pedido? Y pues los dos obviamente admitíamos y reconocíamos, porque si nos las diera nos perderíamos.
¿Sabe qué hace Dios? Nos mantiene a raya. Sí, nos mantiene a raya. Yo pienso, porque mire, todos hemos pensado eso, o sea, hay que admitirlo, todos hemos pensado eso. Si yo tuviera dinero, haría esto. ¿Lo ha pensado? Sí. Es más, hasta usted a lo mejor dice, híjole, ahorita ahí en la iglesia, ¿verdad? Están haciendo remodelaciones. Si yo tuviera dinero, hasta le diría, pastor, mire, ¿cuánto necesita? Yo se lo doy. Pero le aseguro que una vez que lo tenemos, no lo haríamos. Sí. Y por eso Dios nos mantiene a raya. Mire, tan solo fíjese lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo le pidió su herencia a su papá y su papá todavía ni siquiera se moría. Se supone que la herencia la recibe uno una vez que la persona que nos va a heredar se muere, ¿cierto o no? Y el papá todavía ni siquiera se moría y ya el hijo ya le estaba pidiendo la herencia. Oiga, ¿qué onda, no? Es como si usted está trabajando y dice, un día esta casa, ¿verdad?, se le va a quedar a mis hijos. Y imagínese que usted ya terminó la casa, usted todavía está vivo, está con fuerzas, y de repente llegan y dicen, oye papá, pues ya ves que dijiste que esta casa iba a ser para mí, pues ya vete yendo a otro lugar, ¿verdad? Y porque de una vez quiero ocupar esta casa. Imagínese. Pues prácticamente así estaba haciéndole el hijo pródigo, ¿verdad? Mire, y es que la segunda clave o la segunda verdad espiritual que yo encuentro en este pasaje es la siguiente. Tenemos que reconocer dónde fue que nos extraviamos, dónde fue que perdimos a Dios, dónde fue que nos alejamos de su presencia. Tenemos que reconocer en qué momento, ¿verdad?, perdimos el piso. Si queremos recuperar el bienestar, tenemos que ser capaces de señalar dónde perdimos nuestra relación cercana con Dios. ¿Dónde fue que nos extraviamos? Sí. El hijo, dice el pasaje, juntándolo todo se fue lejos a una provincia apartada, dice, y allí desperdició sus bienes, viviendo como perdidamente. Así que tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos y específicos, ¿verdad?, acerca de cómo y en dónde perdimos nuestra salud espiritual. Miren, algo que yo creo que se lo he dado de testimonio, ¿verdad? En una ocasión, recuerdo que iba yo a comprar un carro, iba yo a comprar mi primer carro. Llega de cuenta que cuando lo iba yo a comprar, el carro me lo vendían en 10,000 pesos. Creo que sí le he platicado ese testimonio. Me vendían el carro en 10,000 pesos. Logré juntar o conseguir 8,000 pesos, pero me faltaban 2,000 pesos. Normalmente, ¿verdad? Bueno, en mi caso, como pastor, yo lo que hago es mes con mes junto los diezmos de diezmos y ya sea que se los deposite al apóstol o cuando vaya yo para allá se los entrego en la mano, etc. Entonces recuerdo que en ese tiempo tenía yo ahí juntado un dinerito de mis diezmos que ya iba yo a llevarle a mi apóstol. Y en ese momento a mí, escúchelo bien, a mí se me hizo fácil, ¿sí?, tomar ese dinero y ¿sabe qué?, a completarme para comprar el coche. Se me hizo fácil, dije, lo voy a tomar, total, después trabajo, ¿verdad?, y lo devuelvo, ¿verdad?, lo pago. O sea, no quiere decir que ya no le voy a devolver, no, o sea, agarro y lo pago, ¿verdad? Pero en ese momento lo ocupo y compro el coche. Y así le hice. ¿Sabe qué pasó? Después de que compré el coche, a los 3 meses, el coche se desvieló. Sí, el coche se desvieló. Y aunque para esto yo ya había pagado el diezmo, o sea, yo ya había recuperado esos 2,000 pesos que había tomado, el coche se desvieló. Y entonces yo le pregunté al Señor, Señor, ¿pero por qué? Sí tomé tu dinero prestado, pero ya te lo devolví. Porque, por ejemplo, hermanos, si no lo sabían, la palabra de Dios dice que el diezmo es algo que es consagrado para Dios, o sea, es apartado. Una vez que lo separamos, le pertenece a Él y Él sabe lo que Él hace con ese dinero. Y yo le dije, yo ya te lo devolví, Señor, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué se desviela el coche? ¿Qué acaso tu bendición no está conmigo? Y uno se pone a renegar en esos momentos. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios, que es tan amoroso, que es tan dulce, que nos ama más de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Sabe qué hizo Dios?
me recordó algo. Me llevó a un pasaje que se encuentra en el libro de Deuteronomio, que dice que si en algún momento alguien quiere rescatar algo del diezmo, o sea, tomar algo del diezmo, después debe de devolverlo, pero añadirle, ¿sabe qué? La quinta parte. Haga de cuenta que, por ejemplo, yo que tomé 2,000 pesos, ¿cuánto sería la quinta parte? ¿Cuánto se imagina usted que sería la quinta parte de 2,000 pesos? ¿Cuánto? 400 pesos. ¿Y qué cree que estaba pasando? Que yo no había devuelto esa parte. O sea, yo tomé el dinero y lo devolví, pero no devolví los intereses. Y déjeme decirle algo. Si algo yo he entendido con los años que llevo de ser cristiano, es que Dios lleva una bitácora de todas las cosas que hacemos. Y usted se preguntará, pastor, ¿cómo es posible que Dios lleve una bitácora de todas las cosas que hacemos? Mire, usted puede leer ahí en el libro de los Hechos, y le invito a que lo lea en su casa. Libro de los Hechos, capítulo 10, donde habla acerca de Pedro y de Cornelio. Cornelio era un centurión, era un inconverso, era un impío, pero ¿sabe qué tenía? Tenía temor de Dios. ¿Sí? Y tenía tanto temor de Dios que había apoyado a unos judíos para construir una sinagoga, o sea, un lugar donde se pudieran reunir para alabar y adorar a Dios. En una ocasión un ángel se le aparece a Cornelio y le dice lo siguiente: tus oraciones, fíjese bien, tus oraciones y tus ofrendas han llegado delante de Dios. Pastor, entonces, ¿será que Dios está atento a lo que yo hago? Por supuesto. Si usted ora a Dios, usted tenga la seguridad de que Dios lo está escuchando. Y si usted le ofrenda algo a Dios, tenga por seguro que Dios sabe qué hace. Está anotando. Tal día, ¿verdad? El hermano Carlos ofrendó tanto. Tal día la hermana Araceli diezmó tanto. Y Dios está atento a esas cosas. Y entonces cuando Dios me recuerda eso, lo primero que hago es pedirle perdón a Dios y reconocer que había yo tomado eso, pero que no le había yo devuelto el interés, que no le había yo devuelto a él lo que le pertenecía. En el momento que yo devolví esa parte, déjeme decir algo, todas las cosas se comenzaron a arreglar, se comenzaron a alinear. Y a la fecha mejor prefiero no tomarlo, no agarrarlo. ¿Sabe por qué? Porque eso es algo consagrado para Dios. Y si lo tuviera yo que tomar, como dice la palabra de Dios, devolver el interés. Ahora, ¿por qué señalo esto? Porque el hijo pródigo entendió eso. ¿Sí? Tuvo que reconocer dónde fue que se extravió de Dios. Tuvo que reconocer, ¿verdad? Cuando tocó fondo, cuando cayó en lo más bajo, en esa condición en la que se encontraba, ¿verdad? Cuidando a los cerdos. Ahí fue donde dice que le llegó lucidez. Y mire, y esto nos lleva a la tercera clave espiritual o a la tercera verdad espiritual. Lucas 15, pero ahora el verso 18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y es que la tercera clave es la siguiente: acércate a Dios y recibe su ayuda. Acércate a Dios y recibe su ayuda. ¿Sabe? Para que Dios pueda hacer algo en nuestra vida, número uno, ya lo dije, tenemos que admitir que perdimos su presencia. Tenemos que admitir que no fue Él el que se alejó de nosotros, fuimos nosotros los que nos alejamos de Él. Número dos, tenemos que reconocer en qué momento nos perdimos, en qué momento nos extraviamos, en qué momento dejamos de hacer lo que Dios quiere que hiciéramos. Y esto me lleva a lo tercero: acércate a Dios, acerquémonos a Dios y recibamos su ayuda. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Tuvo que reconocer que había tocado fondo, que le había ido mal,
que las cosas no le habían salido como él quería. Y en ese momento Lucidez dijo, bueno, voy a ir a mi padre y le voy a decir que, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Y es que a veces eso tenemos que hacer, hermanos. Reconocer que le hemos fallado a Dios. Reconocer, ¿verdad?, que en su momento nos confiamos y pensamos que podíamos hacer nosotros con nuestra vida lo que queríamos, pero si hacíamos eso, nuestras acciones iban a tener consecuencias. Iban a tener consecuencias. Mire, hay un proverbio que dice lo siguiente, ¿verdad? ¿Podrá el hombre, sí, y aplica para tanto al hombre como para la mujer, podrá el hombre poner fuego, sí, aquí en su pecho, bueno, ahí dice en su seno, ¿verdad?, sin que sus vestidos no ardan? O sea, yo le pregunto, por ejemplo, la ropa, no sé si usted sabía, pero hay ropa que, por ejemplo, ciertas fibras de cierto tipo de ropa son hechas a base de petróleo. Quiere decir que por eso a veces la ropa es combustible, o sea, se puede quemar fácilmente. ¿Sí? La ropa se puede quemar fácilmente por el tipo de fibras o el tipo de tejido que tiene la ropa. Si usted, por ejemplo, a una camisa o a una playera, no sé, le acerca un encendedor, se va a dar cuenta que rápidamente se puede prender, se puede incendiar. Ahora, ¿podremos jugar con fuego, hermanos, sin que nos quememos? Esa sería la pregunta. ¿Podremos jugar con fuego sin que nos quememos? Podríamos decir, ay, pues si hago esto, no creo que pase nada. ¿Usted cree que realmente no pase nada? No, sí, algo tiene que pasar. Vamos a pecar, vamos a fallar, nos vamos a equivocar. ¿Sí? ¿Sabe usted que, por ejemplo, los contadores, cuando llevan las cuentas de una empresa, ¿sabe usted que hacen cuentas y cuentas y cuentas y cálculos hasta que todo quede perfectamente bien resuelto? Que no haya faltantes, que no haya sobrantes, sino que todo cuadre correctamente. Por eso son contadores. Y si en algún momento encuentran una falla, tienen que ver a ver dónde está ese excedente o dónde está ese faltante. ¿Para qué? Para que todo pueda cuadrar. Esa es su tarea, ese es su trabajo, esa es su labor. Bueno, lo mismo sucede con nuestras vidas. ¿Podremos hacer cosas sin el permiso de Dios? Claro, las podemos hacer. Pero aguas. Dios dice lo siguiente, dice Eclesiastés, si mal no recuerdo, creo es el capítulo 11 y me parece que es el verso 12 o 10, no me acuerdo. Pero dice lo siguiente, ¿verdad? Dice, acuérdate, joven, en los días de tu juventud. Dice, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Dice, y anda en tus caminos. Pero, piensa lo siguiente, de todas las cosas que tú hagas un día, tendrás que darle cuenta a Dios. Y Dios lo dice igual para cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Podemos hacer lo que queramos? Claro que podemos hacerlo. ¿Podemos ir a donde nosotros queramos? Claro que podemos hacerlo. ¿Podemos comer o tomar lo que nosotros queramos? Claro que podemos hacerlo. Pero, tarde que temprano, tendremos que enfrentar las consecuencias. Si usted bebe mucho alcohol, ¿cómo va a terminar? Pues alcoholizado. Si usted fuma mucho, ¿cómo va a terminar? Pues probablemente con cáncer en los pulmones. Si usted come demasiado, ¿cómo va a terminar? Pues probablemente con sobrepeso, colesterol alto, triglicéridos altos. ¿Sí me entiende? O sea, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Personas que, por ejemplo, tienen sexo fuera del matrimonio, ¿sí?, o antes del matrimonio, pues pueden contraer una enfermedad, ¿sí?, pueden tener un embarazo no deseado. ¿Me entiende? O sea, todo siempre trae una consecuencia. Entonces, el hijo pródigo tuvo que reconocer que había tocado fondo, ¿verdad? Que le había fallado a Dios y no solo le había fallado a su padre,
Él dice, te he fallado, Padre, pero he pecado también contra el cielo. Quiere decir que le había fallado a su Padre y le había fallado a Dios. Es cuando nosotros tenemos que entender esa parte, ¿verdad? Si nos acercamos a Dios, podremos recibir de su ayuda. Sí. Usted y yo elegimos qué tan cerca queremos estar de Dios. Y la distancia entre usted y Dios, entre yo y Dios, puede ser tan cercana o tan lejana como nosotros queramos. Sí. Dios está, mire, dice el profeta Isaías lo siguiente, capítulo 55 de Isaías, me parece que es el verso 6, y dice, buscad al Señor o buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que Él está cercano. Quiere decir que Dios está tan cerca como usted y yo queramos que Él esté. Puede estar tan lejos como usted y yo queramos que esté lejos. A veces pensamos, dice, aquí nadie me ve, aquí nadie ve lo que estoy haciendo, pero ¿qué cree? Los ojos de Dios están sobre toda la tierra, sobre todos nosotros. No importa, es más, aunque nos dice el Salmo, aunque nos fuéramos al infierno, allí también está Dios. Aunque no lo crea, pero aunque estuviéramos en el infierno, allí también está Dios. Sí, porque Dios está en todos lados. Cuarta y última clave. ¿Qué nos enseña el hijo pródigo? Bueno, repito, tenemos que admitir que perdimos a Dios, que perdimos su presencia. Tenemos que reconocer en qué momento lo perdimos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos y que en ese momento eso detonó para que las cosas como que empezaran a salir mal? Bueno, tenemos que acercarnos a Dios y recibir su ayuda. Pero esto me lleva a la cuarta clave, ¿verdad? Espiritual de la cual nos habla este pasaje del hijo pródigo. Verso 20 del capítulo 15. Dice la palabra de Dios que cuando el padre vio a lo lejos a su hijo, dice así, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Dice más adelante, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. O sea, todavía estaba a lo lejos, pero ¿sabe qué hizo? Dice, ese es mi hijo. Probablemente el hijo pródigo, ¿sabe cómo venía? Venía todo andrajoso, con la ropa sucia, probablemente hasta rota la ropa, a lo mejor hasta descalzo, sin zapatos. Y quiero pensarlo así porque el padre no solamente pidió en ese momento que lo vistieran, sino que le pusieran calzado, porque probablemente venía hasta descalzo. Lo más seguro es que viniera sucio. Pero a pesar de que venía sucio, andrajoso y descalzo, dice que a lo lejos el padre lo vio y lo reconoció y dijo, ese es mi hijo. ¿Sabe? A veces Dios va a permitir que la vida nos golpee tan duro hasta que lleguemos a un punto en el que digamos, yo necesito a Dios. Yo necesito a Dios en mi vida. Porque si Dios no está en mi vida, como dice el canto, ¿verdad? Si tu presencia conmigo no va, no me lleves a ningún lugar. Porque de verdad, hermanos, tiene que llegar un punto en el cual tengamos que reconocer que la presencia de Dios nos es necesaria y vital en nuestra vida. Y mire, la podemos perder tan fácilmente como usted menos se lo imagina. Por eso es que a veces tenemos que recapitular en nuestra vida, ¿verdad? ¿En qué momento perdimos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿En qué momento la perdimos? Sí. Dice, estaba lejos, su padre lo vio llegar, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Mire, a veces uno sabe lo que necesitamos, pero ¿sabe qué pasa? Que a veces no estamos dispuestos a recibirlo. ¿Le ha pasado que de repente, porque esto a veces pasa con los hijos, sí, que de repente los hijos nos portamos mal, digo porque yo soy hijo también, ¿verdad? De repente los hijos nos portamos mal y sabemos como que nos hace falta, ¿verdad? Que nos disciplinen. ¿No le ha pasado? ¿O no le pasaba a veces cuando era hijo? Pues, híjole, es que ahora sí, la verdad, sí me he portado re mal. Sí. Yo recuerdo que mi papá luego decía, ¿verdad? Como que ya te estás ganando una buena cueriza. Dice, ¿por qué?
Ya le estás buscando mucho. ¿Y sabe usted que a veces el que seamos corregidos no es malo? Al contrario, es bueno. Sí. Cuando nos corrigen, hasta como que nuestra alma se libera. ¿Y sabe por qué? Porque a veces vamos acumulando maldad ahí en nuestro corazón. La maldad nos lleva a ser indisciplinados, a ser desobedientes. A eso nos lleva la maldad. Pero a veces cuando viene la corrección, eso nos libera, nos ayuda. Sí. Nos hace sentirnos en paz, sentirnos mejor. Miren, el hijo dijo que él no merecía ser más llamado el hijo de su padre. O sea, le dijo, no, papá, yo lo único que aspiro es que me tomes como uno de tus siervos. Sí. Aspiro a que me tomes como uno de tus siervos. Pero sin embargo, fíjese, qué amor tan grande, ¿verdad? Y es que esta historia nos muestra precisamente, ¿verdad?, el amor tan grande que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Yo no sé usted, pero yo muchas veces le he fallado a Dios. Y yo solo puedo reconocer que Dios muchas veces me ha perdonado. Y me ha perdonado tan así que Él sigue estando conmigo. ¿Sí? Porque así es el amor de Dios. Este padre, ¿verdad?, le había entregado, o sea, yo creo que una buena cantidad de dinero a su hijo. ¿Y sabe qué hizo este ingrato? Se lo malgastó. Y a pesar de que se habían malgastado sus bienes, ¿verdad?, él estaba reconociendo que le había fallado a su padre y le había fallado a Dios. Dijo, no, yo ya no merezco ser ni siquiera tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. Dice que el padre, ¿verdad?, corrió, lo abrazó, lo besó, ¿sí?, y lo tomó nuevamente como su hijo. Porque ahí Dios nos muestra cuán grande es el amor de Él para con nosotros. En que sin merecer nada, Él nos da todo. ¿Sí? Mire, Dios está listo para devolvernos el gozo de nuestra vida. Pero tenemos que permitir que Dios lo haga. ¿Sí? Y es que la cuarta clave es que permitamos que se restaure esa relación con Dios. Mire, hay momentos en nuestra vida que se asemejan a estar en un desierto, donde todo se ve nublado, se ve oscuro. Probablemente no perdemos nuestra salvación en esos momentos, ¿verdad? Pero sí podemos perder el gozo que Dios quiere que tengamos en nuestra relación con Él. Mire, el Salmo 51:12, David, que había pasado una situación sumamente complicada. En ese momento David, fíjese nada más, David no solo había cometido adulterio con una mujer casada, embarazó a esa mujer y para tapar su pecado, ¿sabe qué hizo? Terminó por asesinar a su esposo y después quedarse él con esa mujer. Nada más imagínese. Ahí tan solo, o sea, ¿cuántos pecados no cometió? Mintió, adulteró y mató. Imagínese. Y dice en la Biblia que era el hombre conforme al corazón de Dios, que era el dulce cantor de Israel. Sí. El nombre de David significa amado. Imagínense nada más. Era muy amado por Dios y mire nada más la manera en que David le estaba pagando a Dios con sus acciones. Dios perdona a David. Pero ¿sabe qué hizo Dios? El pecado de David hizo que Dios se alejara de David. O sea, era tan grande el pecado que había en David que Dios se alejó de él. Y cuando David compone una oración en el Salmo 51, David le dice lo siguiente a Dios: devuélveme la alegría de tu salvación, devuélveme el gozo de tu salvación. Verso 12, devuélveme el gozo de tu salvación.
David sabía, ¿verdad?, que para él lo más importante era estar bien con Dios, tener una buena relación con Dios. Para él eso era vital, ¿verdad? O sea, él no podía vivir si la presencia de Dios no estaba con él. A David no le importaba nada, no le importaba el reino, no le importaba el dinero. A él lo único que le importaba era recuperar su relación con Dios. Así que usted y yo podemos tomar una lección. Podemos permanecer en una depresión espiritual, en un desierto espiritual, o simple y sencillamente, ¿verdad?, acercarnos a Dios, reconocer cómo le hemos fallado, ponernos a cuentas. Dice el profeta Isaías en el capítulo 1, verso 18, dice el Señor: vengan y estemos a cuentas. Dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ¿qué dice Dios? Vengan y vamos a ponernos a cuentas. Por eso cuando atravesemos momentos como esos, hermanos, sencillamente recordemos esto que el Hijo Pródigo nos enseña. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Admitamos que perdimos la presencia de Dios. Reconozcamos en qué momento la perdimos. Acerquémonos a Dios y esperemos recibir su ayuda. Y permitamos que se restaure nuevamente esa relación con Dios. 4 cosas que parecieran simples, pero que en parte son complicadas, porque muchas veces somos nosotros, ¿verdad? Yo lo digo así, como ser humano, somos a veces necios, ¿verdad? Sí. Y decimos: no, pero ¿por qué voy a ir a pedirle perdón a Dios? ¿O por qué tengo que hacer esto? Hermanos, yo se los digo, se los acabo de dar de testimonio, ¿verdad? Hasta el momento en que yo, ¿verdad?, me puse a cuentas con Dios, empecé a ver la mía. Empecé a ver el respaldo de Dios. Y así se los puedo decir. Yo dije en mi corazón: nunca más tomo algo que no me pertenezca. Porque ¿quién sería yo para administrar algo que le pertenece a Dios? ¿Sí? ¿Quién sería yo? O sea, yo me puedo dar cuenta. Hasta el día de hoy, y lo decíamos con mi esposa hace ratito, ¿verdad? Veníamos de Jalapa y veníamos platicando y decíamos lo siguiente, ¿verdad? Hasta este momento Dios no nos ha dejado. Hasta este momento Dios ha estado con nosotros. Hasta este momento Dios ha provisto lo que nos hace falta. Hasta este momento Dios no nos ha fallado. Así que seríamos unos ingratos, ¿verdad? Si en algún momento pensáramos que es por nuestras fuerzas, que es por nuestra capacidad, que es por lo que sea, seríamos unos tontos. ¿Por qué? Porque no estaríamos reconociendo que ha sido Dios el que ha hecho la obra hasta este día en nuestras vidas. Así que, ¿qué le parece? Le quiero invitar a que oremos al Señor. El Salmo 16:11 dice David: en tu presencia hay plenitud de gozo. Y si algo yo creo, ¿verdad?, es que solo en la presencia de Dios podemos encontrar el gozo pleno de nuestras vidas. No nos dejemos engañar, porque hoy en día hay muchas cosas que nos pueden seducir. ¿Sí? Hay muchas cosas que nos pueden seducir. Miré una vez, y mi esposa lo daba de testimonio. Una vez ella puso su confianza en un hombre y ese hombre le falló. Y estoy hablando de mí. ¿Sí? Ella, cuando se casó conmigo, ella sí lo dijo, ¿verdad?, que yo era su todo. Y ese es el peor error. ¿Sí? Ese es el peor error. Porque su todo no tenía que ser yo. Aunque yo quisiera que sí, así fuera. Pero no es así. Su todo tiene que ser Dios. Igual a lo mejor yo podría decir, ¿verdad?, pero es que ella me decepcionó. Sí, pero porque puse mis ojos en ella. Y tenía que haber puesto mis ojos primero en Dios y después en ella. Porque las cosas así funcionan. Un hombre y una mujer siempre nos van a decepcionar. Y vean nada más lo que pasa en la farándula. Cantan hasta de decepción. ¿Sí?
de que a una la dejaron por otra más joven. Las cosas sí pasan, hermanos, o sea, son cosas de la vida real. Pero porque falsamente ponemos nuestras expectativas en alguien. Nuestras expectativas tienen que estar en Dios. Sí. Porque si no están en Dios, por mucho que la persona que está a nuestro lado nos diga que nos ama, tarde que temprano nos va a decepcionar. Sí. Aunque a lo mejor diga, no, es que yo te prometo que nunca te voy a fallar. Yo también decía eso. Sí, yo también lo decía. Hasta se lo juré a mi esposa. Hasta decía yo, todos te pueden fallar menos yo. Todavía soberbio. Pero ¿sabe qué? Dios se encarga de humillar a los soberbios. Sí, Dios se encarga de humillar a los soberbios. De aquel que piensa que no, yo puedo hacer esto. Dios se encarga de eso. Sí. Y si no, ahí platíqueme. Le puedo asegurar que tenemos testimonios de que las cosas hizo. Sí, de que las cosas hizo. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Padre, hoy te damos gracias en esta noche, porque tu palabra siempre es viva y es eficaz. Hoy, Señor, a través de estos cuantos versículos, tú nos has hablado de verdades que están encerradas, Señor, en tu palabra. Verdades espirituales que nos son necesarias para poder conducirnos en la vida. Señor, muchos de nosotros atravesamos desiertos espirituales, momentos difíciles, donde perdemos el gozo, donde perdemos la alegría, donde pareciera que el trabajo se convierte en un deber más que en un deleite, donde pareciera que todo nos sale mal y aun cuando nos vamos a acostar, Señor, no podemos dormir porque estamos tan inquietos y pensando cómo resolver las cosas. Pero primero que nada, Señor, tu palabra nos enseña, número uno, que tenemos que admitir en qué momento perdimos tu presencia, en qué momento nos extraviamos. Segundo, reconocer dónde fue que te perdimos, qué hicimos, qué cometimos, en qué fallamos, para que tú te alejaras de nosotros. Tercero, tenemos que aceptar nuestra equivocación y recibir la ayuda que tú nos ofreces. Reconocer no solamente que fuimos malos administradores, que fuimos malos esposos o esposas, que fuimos malos padres o madres o malos hijos, sino reconocer también, Señor, que primeramente te fallamos a ti, te ofendimos a ti. Y por último, Señor, tenemos que permitir que esa relación que había entre nosotros, entre tú y nosotros, es necesario que se restaure, es necesario que se componga, es necesario que nuevamente, Dios, podamos estar en paz contigo. Señor, estamos en tus manos, Dios. Y te pedimos que solamente nos guíes en todas las cosas. Necesitamos mucho de ti. Anhelamos de ti. Queremos de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra se haga efectiva y que podamos, Señor, comenzar a alinear, a arreglar cada situación que haya en nuestra vida para que nuevamente podamos caminar juntos tú y yo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos y hermanas, ¿verdad? Esta es la palabra que Dios puso hoy esta noche para compartirla con usted. Y espero, ¿verdad?, que podamos tener claridad en todas estas cosas. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Así lo dice Gálatas. Dice, lo que sembramos, eso mismo cosechamos. Así que aprendamos a reconocer que Dios tiene que ser el número uno en nuestras vidas. Bien,
Nos despedimos de los que están conectados a través de esta transmisión y les invitamos, ¿verdad?, que se conecten con nosotros juntamente este próximo domingo en punto de las 11 de la mañana. Dios les bendiga.